Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Aquí estamos en el tiempo de estudio bíblico devocional. Muy temprano en la mañana para todos los hermanos que nos acompañan a través de radiogénesis.tv y muy buenas tardes para mis amigos y hermanos en Suecia, Estocolmo a través de Vivo para Cristo TV. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y participar con sus mensajes, compartiendo el mensaje y con todos los testimonios que a diario ustedes nos envían. En verdad que disfrutamos poderosamente el poder leer y conocer acerca de cada uno de ustedes. Muy bien, vamos en Génesis capítulo 29 y desarrollando esta historia apasionante de la vida de Jacob. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Vamos a Génesis capítulo 29. Lea conmigo por favor en esta porción. Dice la palabra: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Verso 4. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Aram. Vamos a parafrasear un poco todo este texto porque realmente la historia aquí es inmensa y tenemos que avanzar. Jacob, después de pasar toda esa prueba, toda esa experiencia que ya hemos mencionado, estar solo frente a las pruebas, a la adversidad, a los riesgos, a los peligros y todo lo demás, por fin llega a su lugar. ¿Cuál? Aram. ¿Cuál era el objetivo? Llegar hasta Harán y allí en aquel lugar, entre su familia, buscar evidentemente a su esposa. Aquí se sucede algo muy interesante y es que en este momento, en Génesis 29, narra el momento en el que él se encuentra con algunos pastores de la ciudad de Harán, de este lugar, de esta tierra. Y ellos se encuentran con sus rebaños en espera de que haya un mayor número de personas para poder juntos mover la piedra del pozo de tal manera que las ovejas puedan beber del agua. Esto tipológicamente está representando también, atención pastores, la vida de la iglesia. Estamos todos, pareciera, en espera de que alguien venga a mover la piedra, esa piedra, comillas, religión, que no permite que las ovejas puedan beber del agua, de la palabra. Así es que él pregunta por quién es, pregunta por Labán, pregunta si ustedes conocen inicialmente pregunta obviamente por Betuel. ¿Conocen a Betuel? ¿Quién es Betuel? Recuerden. ¿Quién es Labán? El hermano de su esposa, de su madre, de Rebeca. Y en ese momento aparece en escena Raquel. Raquel viene con un rebaño de ovejas y dice puntualmente aquí el texto en el capítulo 9, mientras aún hablaba con estos pastores, Jacob, entonces le dicen ellos: ¿por qué no le preguntas directamente a la hija de Labán, quien es pastora? Y ella viene con su rebaño. En ese momento él la recibe, ella corrió y viene en ese momento, él la recibe, habla con ella, le dice quién es, de qué familia viene, encuentran su parentesco y en ese momento Jacob, únicamente él, mueve esa piedra que necesitaba de la fuerza de varios hombres. Únicamente él mueve esa piedra y dice la palabra, o dicen los midrash también, cómo el agua empezó a brotar y a brotar y a brotar y hubo, por decirlo de esta manera, inundaciones a todo alrededor, de tal manera que abundaron las aguas para que los rebaños bebieran. Y aquí empiezan a sucederse milagros, diga conmigo, milagros. Cuando la presencia del Todopoderoso, Dios, a través de uno de sus hijos, de sus llamados o escogidos, se presenta, se suceden cosas maravillosas. Así es que esta gente ya no pudo pasar por desapercibido aquel forastero que había llegado. Ahora identifican que es familia de Labán, pero atención, Labán viene de tener una fama entre todos los demás. De por sí, aquí hay algo interesante, de por sí esa región de Aram era una región en que todos sus habitantes gozaban de ese prestigio, de ser mentirosos, engañadores, estafadores, burladores. Pero entre todos ellos, Labán era el más importante. Es decir, era el más de todos los demás. Así es que cuando ellos saben que este hombre que ha llegado es familia de de Labán, entonces todos se preguntan, ¿y será este igual de engañoso, de mentiroso y todo lo demás? En el verso 12 dice la palabra: y Jacob dijo a Raquel que era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas sus historias. Y Labán le dijo, verso 14, capítulo 29,
ciertamente hueso mío, carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Aquí hay algo muy interesante que no lo podemos pasar por alto en el verso 14 de Génesis 29. Recordemos por un momento qué sucedió cuando la historia de Abraham, su siervo Eliezer, viajó a esta misma tierra, Aram. Y en esta misma tierra encontró ¿a quién? Encontró a Rebeca. Cuando el siervo de Abraham encontró a Rebeca, usted recuerda esta historia, Eliezer trajo a Betuel y trajo a su esposa y a Labán, el hermano de Rebeca, les trajo joyas, dinero, riqueza, etc. Y Labán pudo ver en aquel entonces, cuando Eliezer llegó en busca de Rebeca, pudo ver a un hombre grandemente enriquecido. ¿Cuánto más sería Abraham su dueño, su amo? Y Labán desde aquel entonces, recuerden cuando vimos ese programa en la primera parte con Abraham, que les dije, tengan muy presente a Labán porque lo vamos a ver en asuntos posteriores. Hoy es ese día. Aquí vemos cómo Labán, cuando escucha que ha venido Jacob, el hijo de su hermana, el nieto de Abraham, aquel hombre rico que él había conocido ya de antemano, pues dice la palabra exactamente que salió, corrió a recibirlo y lo besó y lo recibió. Pero realmente él esperaba que en esta ocasión se repitiera la historia y apareciera un Jacob acompañado de sus siervos, de sus camellos, trayendo riquezas abundantes para entregar a Labán. Sin embargo, ¿con qué se encuentra en esta historia? Ahora se encuentra con que Jacob llega completamente solo, maltrecho, desgastado, pasado por muchas experiencias, pasado por el fuego, si me permiten la expresión, pero un hombre ahora con un carácter conforme al propósito y al llamado de Dios. Verso 15, entonces dijo Labán a Jacob, porque por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario? Y Labán, aquí está este punto interesante, Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Estoy en el verso 16, capítulo 29 de Génesis. Y los ojos de Lea eran delicados. Esa palabra aquí, delicados, también puede traducirse como tristes, decaídos. Pero Raquel, dice este texto, era de lindo semblante y de hermoso parecer. Esto significa entonces que Jacob, al ver a Raquel, tuvo esa experiencia, perdón la expresión que voy a usar entre paréntesis, química, dicen la química, amor a primera vista, pues porque Raquel era, dice la palabra, de semblante hermoso, de un lindo semblante y de hermoso parecer. ¿Será esto amor a primera vista? Y Jacob, dice el texto en el verso 18, amó a Raquel y dijo, te serviré, dijo a Labán, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que te la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así es que esto es muy interesante porque vemos cómo Jacob es quien dispone en ese momento 7 años. La pregunta aquí muy seguramente podríamos preguntarnos, ¿por qué Jacob propuso a Labán trabajar durante 7 años por Rebeca, que era la hija menor? ¿Por qué no dijo 7 semanas o 7 meses? ¿Por qué 7 años? 7 años es un tiempo tremendamente importante. Pero lo que estamos viendo aquí es interesante. Si vemos el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el verso 16 dice esta palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la manera como Dios muestra su amor por nosotros, que está dispuesto a pagar un precio por el amor a cada uno de nosotros, independiente de nuestra vida, independiente de nuestra circunstancia. Nosotros, aún siendo pecadores, Dios nos expresa su amor incondicional para con nosotros. Así es que en el verso 20 dice el texto, así sirvió Jacob por Raquel durante 7 años y le parecieron pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. Interesante esta frase del verso 20, Génesis 29. ¿Por qué? Porque cuando el amor está, cuando tenemos esa llama presente, ese fuego del amor, el tiempo pasa de una manera
tan extraordinariamente rápida. 7 años pasaron en muy poco tiempo y Jacob no pudo darse cuenta en qué momento habían pasado esos 7 años. Pero lo que sí es importante es recordar que cuando pasaron esos 7 años, Labán no se acordaba de los 7 años. De tal manera que Jacob fue quien vino a Labán y le dijo en el verso 21, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán, aquí vemos el trabajo de Labán, la intención en su corazón, la malicia de su corazón, entre paréntesis, comillas, astucia, que muy típicamente nosotros decimos que esa persona es muy astuta, esa persona es muy hábil. Cuidado con la expresión, porque la Biblia nos enseña que Satanás es astuto. Satanás es astuto. Y aquí vemos típicamente el modelo a través de Labán. Entonces Labán juntó a todos los varones del lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, a Lea la hija mayor, su hija, y la trajo y él se llegó a ella. Aquí vemos esta historia, parafraseemos un poco este momento. Jacob ha trabajado durante 7 años por el amor de Rebeca, la hija menor. Sin embargo, en esta circunstancia vemos cómo Labán opera una acción. En la noche, durante el día hay banquete, durante el día hay licor, todo lo demás, y a las horas de la noche ya ha hablado con su hija mayor y le dice que ella debe ser quien debe casarse primero, porque la costumbre del momento es que la hija mayor será primero, de tal manera que engaña a Jacob. Y por favor observe la expresión aquí, engaña, por favor engaña. ¿Por qué? Porque recordemos de dónde viene Jacob. Viene de huir. 14 años antes había engañado a su padre Isaac y a su hermano Esaú a través de una circunstancia que presenta Rebeca en esa escena que ya tratamos. Ahora, Jacob viene después de salir de la casa de su padre en una huida intempestiva que él no tenía preparada. Viene en un tiempo de techuvá, en un tiempo de arrepentimiento. Pasan 14 años de prueba, de adversidad, de soledad. Dios se presenta en el camino, le muestra un sueño, ángeles suben, ángeles bajan la escalera. Jacob en aquel lugar sabe que Dios estaba allí, no lo sabía que Dios estaba en este lugar, llama a este lugar Betel, casa de Dios, y en este sueño Dios le confirma, estaré contigo, yo te bendeciré, yo te cuidaré, yo te protegeré, irás a donde quiera que vayas, yo estaré contigo, todas tus cosas saldrán bien. Y ya aquí vemos a un Jacob entregado completamente al propósito de Dios. Por lo tanto, Dios lo dirige específicamente al lugar a donde tenía que llegar, porque ya en ese lugar Dios tenía preparada la esposa para Jacob. Sin embargo, observemos que en esta historia, que es tan apasionante, algo sucede. Todos conocemos que en el texto bíblico se habla de cómo Jacob amaba a Raquel, Jacob amaba a Raquel, Jacob amaba a Raquel, Raquel amaba a Jacob. Todo esto es extraordinario. Pero Jacob no pagó un precio por Lea. Jacob pagó un precio por Raquel. Sin embargo, en esta noche, venida la mañana, dice el verso 25, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Atención, Gálatas capítulo 6, verso 7 nos da la respuesta. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Recordemos, repito, de dónde venía Jacob, de una circunstancia de engaño, y ahora él es víctima de esta misma circunstancia de engaño a través de Labán. Recuerden que a Labán, el arameo, el aramí, significa engañador. Así es que aquí Jacob hace un segundo trato y le dice, y Labán le respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se da la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y te daré también a la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel por su hija, le dio a Raquel su hija por mujer. Aquí vemos cómo es interesante el texto, porque Jacob venía por la menor y le entregaron la mayor. Para los que son músicos entenderán perfectamente lo que acabo de decir. Vino por la menor y le dieron la mayor. Interesante.
Vemos entonces cómo Génesis 29, verso 24, y dio Labán a su sierva, atención que esto es muy importante, Labán tenía otras hijas. Es decir, sus dos hijas, vamos a decir, las dos hijas del matrimonio eran Lea y Raquel. Pero con concubinas, con las otras concubinas tenía otras hijas. ¿Quiénes son? Silpa y Bilpa. Esto es Génesis 29, 24 y 29, versos 24, verso 29. Y dio Labán su sierva Silpa a la hija Lea por criada, y le dio Labán a Raquel a su hija, su sierva Bilba por criada. Aquí no menciona a las hermanas. ¿Por qué? Porque no eran hijas, digamos, legítimas del matrimonio, eran hijas con mujeres o con concubinas. Por lo tanto, estas hijas hermanastras, ahora Labán las entrega a sus dos hijas, vamos a decir, legítimas, para que ellas sean sus siervas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en la historia que vamos a ver aquí en adelante, y espero que avancemos a mañana, veremos cómo en esta historia viene Lea, primera mujer de Jacob, Rebeca, segunda esposa, vienen los hijos, y esos hijos van a ser 12 hijos, y en la medida en que estos hijos aparezcan, veremos cómo esta escena de Génesis capítulo 29 es una escena de intriga, de celos, de conflicto, de problemas de matrimonio, de envidias, de rencillas, de egoísmo, de contienda, de pleitos, enredos, perdón la expresión que estoy utilizando, enredos entre mujeres, entre Raquel, entre Lea, entre Bilba, entre Silpa, hijos van, hijos vienen, que este es mío, que este es suyo, que por qué, que yo sí tengo, que yo no tengo, y viene todo este conflicto extraordinario que la Biblia nos permite conocer. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros hijos o quiénes fueron los primeros 4 hijos de Jacob? Los primeros 4 hijos de Jacob vienen con Lea, que son Rubén, estamos en Génesis capítulo 29, verso 32, Simeón, verso 33, Leví, verso 34 y Judá, verso 35. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque cuando hacemos toda la genealogía que venimos trayendo desde Abraham en adelante hasta este punto, se están cumpliendo momentos proféticos extremadamente importantes. Y vio Yahweh que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Por favor, este verso 31 es un verso muy importante al que debemos prestar atención. Aquí nos dice en este texto que Lea, la mayor, era menospreciada. Por favor, ese menosprecio aquí significa muchísimo. No la tenían en cuenta, no la valoraban, no la respetaban. Perdón la expresión, era poca cosa, si me permiten usar esta expresión. Menospreciada significa en los sinónimos muchas cosas. Pero la Biblia puntualmente nos dice, Lea era una mujer totalmente menospreciada. Es decir, ella su autoestima se sentía menos, se sentía totalmente dejada de todo. No tenía importancia, no tenía relevancia. Jacob no tenía importancia en ella. Jacob no tenía ningún interés en ella. Jacob no amaba, desde un principio lo teníamos claro, a Lea. Por lo tanto, Lea se convierte en la víctima de toda una historia de engaño entre Labán engañando a Jacob. Jacob viene de engañar a su padre, a su hermano. Toda esta historia generacionalmente hasta este momento se está cumpliendo. Así es que la segunda circunstancia que nos muestra el verso 31 ahora, que también ya viene como una consecuencia anterior, es que ahora Raquel, la mujer a la que Jacob ama, ahora nos encontramos con que es una mujer estéril. ¿Quiénes fueron estériles en esta historia? Si usted ha estado atento a Estudio Bíblico Devocional, permítame recordarlo. Abraham y Saraí. Saraí, estéril. ¿Qué hace Saraí frente a su esposo y la circunstancia de esterilidad? Le entrega a su sierva, ¿cómo se llama? Le entrega a su sierva Agar. ¿Quién es Agar? La mujer egipcia. De esa relación que no era el propósito de Dios, nace un hijo llamado Ismael. Mañana daremos la respuesta. Ismael. ¿Qué sucede con Isaac? El hijo de la promesa de Sara y Abraham. Nace Isaac, hijo de la promesa,
Isaac, después de 40 años, se casa. ¿Con quién? Con Rebeca. Rebeca es ¿quién? Hija de Betuel, hermana de Labán. Y durante 20 años Rebeca se encuentra en una condición de esterilidad. Observen, Saraí, una mujer estéril, hasta que vino Dios en el encinar de Manré y declaró que siendo aún ellos, hombre y mujer de ancianos, de años, tanto Abraham como Sara, tendrían un hijo en el tiempo de la vida. De allí viene entonces el hijo de la promesa, Isaac. Rebeca, 20 años después de casada con Isaac, sigue en una situación de esterilidad hasta el momento en que Isaac bendice, ora por el vientre de su esposa Rebeca y allí concibe 2 hijos. En el vientre de Rebeca hay 2 naciones. Se conflictúan desde un principio, desde el vientre, y Rebeca recibe una palabra de que esos 2 hijos nacerían y serían grandes naciones y que el mayor serviría al menor. Ahora nos encontramos, después de toda esta historia apasionante, con Jacob de regreso nuevamente en Aram frente a su tío Labán, y allí hay 2 mujeres. Una es Lea y la otra es Raquel. Ahora, Lea entrega los primeros 4 hijos a Jacob y su segunda esposa, a quien ama, Raquel. Ahora estamos frente a una situación generacional en la que nos encontramos que ella ahora es estéril. ¿Qué se sucede en el momento en que las mujeres están en esterilidad? La costumbre del momento era entregar a su sierva para que a través de ella hubiese hijos. De tal manera que Rebeca entrega a su sierva para que tenga hijos con Jacob. De allí mañana veremos entonces la lista completa de todos estos hijos. Pero lo que quiero resaltar aquí es que cuando ahora le nacen hijos a Rebeca a través de su sierva, 2 hijos a través de su sierva, entonces Lea, que ya no podía o ya no había dado más hijos que los primeros 4, decide entregar también a su siguiente, a su sierva, para que Abraham también tenga hijos, para que Jacob también tenga hijos con ellos. Es que esto es un trabalenguas muy interesante. Ahora, las 2 siervas que realmente son medio hermanas, tanto de Rebeca tanto de Raquel como de Lea, ahora ellas también tienen hijos con Jacob. Y en esa historia nos encontraremos entonces con toda la generación de los 12 hijos y una niña, una mujer llamada Dina, que es muy importante que nos detengamos en ella y entendamos qué pasó. En esta historia entonces estamos viendo varios conceptos muy interesantes. Entre ellos, ¿cuál? La poligamia. Varias esposas, 4 esposas. ¿Acaso Jacob recibió un mandato de su padre Isaac y le dijo, ve a la tierra de Aram, a la casa de tu madre y busca allí esposas? Le dijo una esposa, pero ya va en 4 esposas. Vemos que en esta historia entonces está Lea, está Raquel, está Silpa y está Bilpa. Desapareció la circunstancia en medio de todo este proceso. Vemos cómo ahora Lea es totalmente despreciada en todo el contorno de su familia, pese a que ella dio más hijos que las demás. Y cuando vemos toda esta historia y todo este proceso, entendemos que definitivamente la provisión de Dios estaba con Jacob. Esto es lo que quiero que resumamos en el día de hoy. Dios envía hijos a Lea, Dios envía hijos a las hermanas, y finalmente Raquel también da a luz. De Raquel vienen entonces 2 hijos que van a ser extraordinariamente importantes. ¿Esos 2 hijos quiénes son? Ya cuando el Señor decidió abrir el vientre de Raquel, aparecen 2 hijos en esta historia: José y Benjamín. Muy importantes estos 2 nombres, porque en estos 2 nombres prácticamente continuaremos toda la historia bíblica hasta nuestros días. Así es que mañana veremos en detalle, ya en nuestro cierre, cada uno de los nombres, cada uno de los hijos, qué significa cada nombre, en qué momento llegaron y cuán importantes son esos nombres hasta nuestros días, porque de allí viene Israel. Recuerden que ahora Jacob
frente a esta promesa de Dios de ser multiplicado, enriquecido, engrandecido, fructificado. Ahora ya tiene sus 12 hijos y entre esos 12 hijos una hija además, que también, repito, es muy importante que veamos. Mañana continuaremos, mis hermanos. Yo les invito para que lean detenidamente capítulo 29. En el verso 31 nos habla en detalle cuáles son los hijos, sus nombres, su orden de nacimiento y su importancia, para que entonces podamos entender el origen de las 12 tribus que vendrán a ser las 12 tribus de Israel. Apasionante historia, un trabalenguas muy interesante, pero una maravillosa narrativa que la Biblia nos deja y que necesitamos comprender al detalle, porque de estos momentos que estamos narrando veremos con claridad y entenderemos mejor la historia hasta nuestros días, una historia de vida. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio bíblico devocional para el día de hoy. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Gracias por compartir el mensaje, gracias por los mensajes que diariamente nos envían. Al día de mañana haremos nuestro cierre, responderemos a la tarea que tenemos pendiente, Ismael, esa terminación tan importante, Betel y Shalom. Un muy buen día, bendiciones.